¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mire qué programa tenemos hoy de la Alianza Editorial Contralínea sin Censura. Contralínea, periodismo de investigación serio y duro, ¿eh? Muy duro. Y mire, déjeme con quién estamos, con Sósimo Camacho, que siempre me... Es muy grato platicar con Sósimo porque es un personaje y es un periodista que conoce de narcotráfico, ya lo ha escuchado usted, ya lo ha leído. Mire, puedo hablar muchas cosas de Sósimo porque soy su seguidor, soy su lector, pero qué tal si mejor se lo presento esta noche y platicamos con él. Trae un tema que me encanta, las redes del cártel de Sinaloa, pero Sósimo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches una vez más. Maestro Francisco Cruz, qué gusto saludarlo. Siempre es un placer platicar contigo. Muchas gracias y también, por supuesto, con la audiencia de Sin Censura. Eres muy generoso y lo valoro mucho. Sósimo, mira, para decir, ¿para qué le platicamos tanto a nuestra audiencia? Mejor que ¿qué tal empezamos? Mira, el tema que traes me encanta porque de pronto también lo sigo. La historia del cártel de Sinaloa es amplísima, podemos seguirla hasta principios del siglo XX, fíjate, principios del siglo XX, cuando llegan chinos, algunos bajaron de San Francisco, en California, después de 1906, cuando hay un gran temblor, otros llegaron, invitados por el dictador Porfirio Díaz para levantar las vías del ferrocarril y podemos irle dando historia y hasta que se arma el cártel de Sinaloa y empieza la distribución de amapola y luego llegamos a las drogas más duras hasta el fentanilo, pero hoy tienes tú, más allá de la historia, tienes un tema que reporteas e investigas desde la inteligencia militar y las ramas y cómo se ha dividido el cártel de Sinaloa, ¿cierto, Sósimo? Así es, maestro. Pues sí, se trata de este cártel que sigue siendo el más importante en el país, no obstante el crecimiento y por supuesto la relevancia que ha adquirido también el cártel Jalisco Nueva Generación, que además habría que recordarlo, el propio cártel Jalisco Nueva Generación, una parte importante que compone este cártel proviene desde el cártel de Sinaloa, pero bueno, esta es otra historia del cártel Jalisco Nueva Generación. Por sí solo, el cártel de Sinaloa sigue siendo la organización pues criminal más importante del país, de carácter transnacional, incluso con negocios en muchas otras partes de América y también, como lo hemos comentado ya en otra charla, pues prácticamente con presencia en los otros 4 continentes y que el cártel de Sinaloa, como bien comentas, maestro, pues se trata de uno de los cárteles que se puede rastrear sus antecedentes, sus orígenes desde principios del siglo XX, pero que adquirió gran relevancia a partir de la década de 1980, podríamos decir que el componente mayoritario de lo que fue el cártel de Guadalajara, junto con, sabemos, estos personajes legendarios de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, y también el Azul, se me va ahorita el nombre del Azul, bueno, pues generaron precisamente este cártel ya es particularmente arraigado en Sinaloa, y que decíamos, pues también es importante señalar, pues el componente que tiene este cártel y que fue su alianza con el gobierno en el viejo sistema político mexicano. Hay que recordar que no se puede incluso explicar el surgimiento del cártel de Sinaloa si no es con este componente también gubernamental que sirvió, ya habíamos comentado también, pues hasta como una especie de grupo contrainsurgente, de grupo incluso también para realizar algún tipo de actividades que ordenaba el Estado, pero que por la ilegalidad de estas actividades, pues no el mismo Estado o fuerzas del Estado lo hacían, sino se le encargaban a este cártel. Pues de este tamaño es de que estamos hablando precisamente de esta organización y sí hemos tenido acceso a información de inteligencia militar, por un lado, y por otro también a información que pues recabamos precisamente de personas que pues tienen el contacto en la propia región, acudido a la región ya hace algún tiempo, pero mantenemos precisamente algunas de información de parte de personas que están en el lugar de los hechos y ya nos daban cuenta de cómo hay un conflicto a veces entre las 3 ramas del cártel de Sinaloa. Yo ya había publicado una serie de artículos en ese sentido, cómo a veces había luchas intestinas
al interior del propio cártel de Sinaloa, pero que ahora, al acceder a estos documentos de inteligencia militar, se confirma esta disputa que se da, y había que señalarlo, en los eslabones bajos. A veces sube a los eslabones medios del cártel de Sinaloa, pero se queda abajo y en medio, no llega a fracturar, a romper la alianza que está arriba y que podríamos decir es un triunvirato, es decir, los liderazgos de las ramas del cártel de Sinaloa es precisamente la de Ismael Zambada García, esta primera, un líder histórico que nunca ha sido aprendido, un líder histórico que realmente incluso se conocen muy pocas fotografías de él. Las más recientes, tendríamos que recordar, pues fueron precisamente capturadas en esa entrevista que sostendría el periodista Julio Scherer, director, fundador de la revista Proceso, y que prácticamente son las fotografías más recientes que pudieran verse del propio Ismael Zambada y de las muy pocas que hay. Es un personaje totalmente enigmático que, a diferencia del Chapo Guzmán, por ejemplo, pues a él no le gustaron los reflectores y siempre estuvo operando más bien pues en las sombras. La otra es la del propio Chapo Guzmán, ahora ya con sus hijos, esta estructura conocida como los Chapitos, y que encabeza de manera importante Archibaldo Guzmán, aunque por supuesto están los otros integrantes también de esta familia. Y la tercera, que me parece interesante, la tercera estaba a cargo de Caro Quintero, una vez que había salido, recordemos, en el sexenio de Felipe Calderón, había salido de prisión y pues se había reincorporado a las labores ahí en el narcotráfico y era parte de una de las facciones de este cártel de Sinaloa. Sin embargo, bueno, pues fue aprendido y una estructura menor, pero que está una estructura menor ahí junto con las otras dos, es la del propio Aureliano Guzmán, hermano de Joaquín Guzmán Loera, que pues uno podría pensar, pues sería parte de la misma de los Chapitos, pero no, tiene la propia estructura él aparte, de hecho ha tenido problemas con sus propios sobrinos, pero esas son las tres estructuras de una organización criminal muy, muy compleja, muy distinta organizacionalmente, incluso al propio cártel de Jalisco Nueva Generación y a los otros cárteles que hay. El cártel de Sinaloa me parece que ha tenido la oportunidad precisamente de sobrevivir gracias a esta organización que tiene.